Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Vamos a hablar hoy de por qué en la actualidad trabajar con BIM significa un diferencial en nuestros proyectos. Hoy se puede decir que el mercado se divide en dos, ¿no? Los que están trabajando con BIM y los que aún no están trabajando con BIM. Y dentro de los que están trabajando con BIM, obviamente hay matices, ¿no? Hay escala de grises de quienes están más avanzados en un proceso de implementación o quienes recién están comenzando. Pero la realidad es que para quienes están trabajando con BIM, hoy implica un diferencial en los proyectos trabajar con BIM, ¿no? ¿Y por qué? Porque esto es así. La realidad es que implica BIM hoy una mayor calidad en los proyectos. Y cuando estamos hablando de una mayor calidad, estamos hablando si es un BIM siempre bien implementado, ¿no? Eso se da por descontado. ¿Y por qué? ¿Por qué implica una mayor calidad en los proyectos trabajar con BIM hoy? Bueno, la realidad es que implementar BIM en los proyectos implica hoy en día simular la construcción antes de construir a partir de un modelo 3D en el cual se vuelca información. Estamos hablando de que ese modelo 3D hoy en día no es solamente una representación geométrica, sino que es una base de datos en la cual se vuelca información, y esto implica entonces reducir muchísimo los errores antes de llegar a la obra, tomar decisiones en los proyectos de forma anticipada y reducir los tiempos de ejecución en los proyectos en la medida que ya se llega a obra con muchas decisiones tomadas directamente antes de ejecutar, para pasar de lo que habitualmente en un sistema tradicional sería llegar a la obra con un montón de problemas por resolver, en donde si pensamos, yo por ejemplo pienso en obras en las que audito habitualmente, ¿no? Cuando trabajan de forma tradicional y se encuentran en obra con un inconveniente, lo que pasa es que eso se frena y vuelve para atrás a una etapa de prediseño o de diseño en el estudio de arquitectura para que lo resuelva, para que lo avale, y eso vuelve después a obra con un tiempo que llevó eso de coordinación después también, ¿no? Y de que en el momento de obra se frenó ese ítem como para seguir con otro, y eso obviamente va aplazando muchísimo los tiempos de la obra, ¿no? Uno tiene previsto un determinado plazo y eso hace que esas obras se dilaten un poco más de lo que estaba planificado. Entonces después hay que explicarle al cliente que esos tiempos se fueron dilatando. La pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva eso, no? Y no solo en tiempo, sino en dinero, en cuánto se traduce todo eso. Pero la realidad es que trabajar con BIM implica entonces información más confiable, más consistente, y adelantarse a la toma de decisiones para permitir ver las incongruencias del proyecto a través de este modelo 3D en el cual se puede visualizar de antemano y analizar todas esas incongruencias, y obviamente reducir muchísimo los errores que después puedan surgir para resolver en obra. Esto quiere decir que no va a haber errores a posteriori, no. Sí va a haber, pero obviamente hay mucho menos, ¿no? Entonces, la realidad es que también trabajar con BIM implica un mayor rendimiento en los proyectos, ¿no? Como decíamos, la reducción en los tiempos de ejecución, no solo por la automatización de los procesos, al implementar una metodología que se puede hacer automática en lo que es el agregado de información a estos proyectos, ¿no? Que sabemos que se puede repetir en el tiempo, y eso hace que sea no solo mucho más ágil, sino también mucho más productivo.
y también por los propios software con los que se trabaja, que se les vuelca información del proyecto de forma paramétrica, y esto hace que haya un rendimiento de los proyectos muchísimo mayor, en el sentido que se corrige o se realiza un cambio en un proyecto, y eso no solamente se modifica en un documento, sino que automáticamente se modifican todos los documentos que están asociados a ese proyecto, ¿no? Entonces, esto no solo para la toma de decisiones, sino para agilizar también los cambios y, como decíamos, los errores. En definitiva, también puede haber un mayor involucramiento por parte del cliente en la toma de decisiones de los proyectos, no solo porque el cliente se sienta como más involucrado, sino que cuando el cliente a veces pide un cambio, puede tener determinadas consecuencias de tiempo y de dinero. En la medida que se le involucra al cliente en esos cambios, el cliente también es mucho más consciente de esas decisiones que hay que tomar, ¿no? Y entonces lo que BIM nos plantea es concentrar los esfuerzos en una etapa de planificar mucho mejor nuestros proyectos de antemano, para después poder ejecutar mejor y en un tiempo controlado y esperado, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque justamente se vuelca al proyecto, como decíamos, de forma anticipada, un montón de información antes de llegar a la obra, lo que hace que esto sea muy conveniente para el proyecto. El modelo BIM, en definitiva, entonces, como decíamos, resulta una gran base de datos, ¿no? Y un punto central en la estructura de un modelo BIM es que, independientemente de quien haya originado los datos, cuando pensamos en distintos actores involucrados en un proyecto interdisciplinario, ¿no? Independientemente de quien haya volcado la información, estos datos, en definitiva, dentro del modelo se encuentran asociados, ¿no? Se encuentran vinculados unos con otros, y esto hace que justamente exista una cohesión en la información del proyecto, garantizando que cambios que se produzcan de un lado, por ejemplo, si pensamos en los cambios o en el diseño que pueda realizar el instalador sanitario en cuanto al diseño de recorrido de cañerías, tiene que sí o sí estar involucrado en lo que el arquitecto diseñó para ese edificio, ¿no? Es decir, las decisiones que tome un actor va a estar directamente vinculado y en coherencia con el diseño de la otra parte, sí o sí. Esto lo que hace es que en el modelo BIM si no fue así, si esto no fue tomado de esta manera, se visualice, ¿no? Se visualice muy fácilmente desde el modelo 3D, además de los mecanismos que existen en estos software para gestionar la coordinación de las interferencias, por ejemplo. Entonces, en otras palabras, el modelo BIM reemplaza, ¿no?, al modelo tradicional estructurado en torno a dibujos y especificaciones, por otro estructurado en torno a datos que permiten aprovechar de manera mucho más intensa los avances que en definitiva nos brinda las tecnologías de la información, redundando en una mejora en la performance, en la ejecución de los proyectos en sus diversas tareas en torno al desarrollo y la planificación del proyecto. Entonces, la pregunta que te dejo, y me gustaría que desde la web, que tenés el enlace en la descripción del episodio, ingreses y nos dejes tus comentarios en el formulario. Un cliente que tiene la posibilidad de desarrollar un proyecto con dos empresas, supongamos dos empresas constructoras, ¿no? Una le ofrece un proyecto modelado en BIM, que sabemos, como decíamos, que esto va a traer menores tiempos de ejecución de los proyectos, un mayor involucramiento en una etapa temprana y menor cantidad de errores en las obras. Y esto suponemos que el cliente lo sabe, porque la realidad es que lo que está pasando es que cada vez más el cliente va conociendo los beneficios que tiene BIM, ¿no? Y la otra empresa que trabaja con el sistema tradicional. Tú, ¿a qué empresa crees que va a elegir ese cliente? Nos vemos en el próximo episodio.
Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.